hasta acá llegamos, el último bloque, estamos un poquito desfasados, siendo las 20:36 de este día lunes 1 de junio. Nos estás escuchando por www.radioconaguante.com.ar, también por Facebook de Radio Con Aguante y el Facebook Hasta Acá Llegamos. Estamos ya, por suerte, enlazados en comunicación directa con Martín Ayerbe, que es secretario y está también, obviamente, de la agrupación Siglo XXI La Tendencia. Y vamos a hablar de la temática que empezamos comentando y anunciando antes, que estuvimos hablando con el licenciado Roberto Bricioli, que estuvo dando una pauta de lo que tenía que ver con todo lo que se mueve alrededor de un astillero, en este caso el astillero Río Santiago. Así que, Martín, un gusto, buenas noches, y me alegro que estés ahí, que hayamos podido conectar finalmente. ¿Cómo estás? Buenas noches, Hernán, un abrazo a... Hola, Martín, que se está escuchando, se está entrecortando un poquito el audio, a ver. No sé si... Yo a ustedes los escucho cortados y con un poco de retardo. Si quieren hacer comunicación telefónica podemos hacerlo también, como les parezca. Ahí como que se recompuso, me parece que es una cuestión de conexión. Yo ahí te escucho bien, si esto sigue así bien, Bueno, vamos por acá, y si no, hacemos un audio. Dale. Perfecto. Bueno, la verdad que estábamos haciendo como te comentaba, una introducción de todo lo que tiene que ver con esto, pero ¿quién más idóneo que vos como para contarnos cuál es la situación? Le contamos a la audiencia que estuvimos hablando previamente con Martín, y dado la importancia de la temática que trata y los distintos ejes temáticos que esto puede abarcar, decidimos poder hacerlo en 3 o 4 programas para justamente que no quede tan superpuesto toda la información y poder hablar en forma más concreta y que no se difumine, el contenido con tanta data. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando puntualmente del astillero Río Santiago, de lo que sucedió en los 90, obviamente con la privatización y la caída de esta empresa de tamaña envergadura a nivel nacional ya desde el siglo pasado, y cuál es la situación actual y qué es lo que se está buscando por medio de las presentaciones que hacen por medio de la agrupación y demás, y cuál es la situación actual. Así que por donde quieras arrancar vos, Martín, todo tuyo. Bueno, el astillero está absolutamente paralizado en este momento y no hay salida si el astillero sigue parado para nosotros. No damos la pelea ni para perder ni para empatar, nosotros damos la pelea para vencer, para ganar, y esto significa que hasta reactivarlo no paramos. Para eso el Plan Naval Argentino crea 150.000 puestos de trabajo de manera permanente con la construcción de 118 buques graneleros, 39 petroleros y 14 portacontenedores. Eso es el tamaño de la flota que el país necesita para las operaciones de importación y exportación de su comercio exterior en buques argentinos. Para eso se instala el proyecto de ley Transporte por Agua con Reserva de Carga, para que esa reserva de carga que le corresponde a todos los países que comercian por vía marítima le permita a la Argentina hacer la mitad de las cargas de importación, la mitad de las cargas de exportación de la nacional. 2.400 barcazas, 840 buques para la pesca, que es el tamaño de la flota argentina que necesita para el Atlántico Sur y el comercio exterior. Sin hablar y sin meternos en otro tema que es especialmente sensible para nosotros, que es la flota de guerra, la flota que debe defender el Atlántico Sur del actual control geopolítico de la OTAN con el enclave Malvinas en manos de los ingleses, pero ese es el tamaño de la flota. Para eso el financiamiento tiene que obtenerse de la propia actividad de navegación de ultramar, que es capital intensiva, que factura 7.000 millones de dólares al año, y ese es el tamaño del quebranto en la balanza comercial argentina. El país por exportaciones obtiene cerca de 60 o 70.000 millones de dólares al año. Cuando esos dólares ingresan, el país los en importaciones del extranjero, y el FT es una de esas importaciones. Una de las importaciones, que es importar un servicio. Importar un servicio como el flete marítimo es como importar aire. No lo obtenés nunca. Lo tenés que estar comprando siempre. Es de la manera más boluda de existir.
Claro, la manera más sonsa de perder lo que tanto nos cuesta, porque nosotros obviamente no emitimos dólares, sino que como bien nos explicaba antes, previo a vos, el licenciado Roberto Bricioli, hablaba justamente de lo que tiene que ver con la balanza de pagos y todo lo que se está destinando en este tipo de servicios. Sacame una duda, Martín, te interrumpo, con esta data que vos comentaste de lo que sería la conformación de esta flota que Argentina necesitaría. En la actualidad, ¿tenemos algo? ¿No tenemos nada? No, no pasa nada. Está muerta la actividad porque en la década del 90, Menem entregó la reserva de carga, el derecho a transportar la mitad de las cargas en buques argentinos en la Ronda del GATT. La Ronda del GATT en Uruguay en los 90, que es la organización antecesora a lo que actualmente se conoce como Organización Mundial de Comercio. Ahí entregan la reserva de carga y el seguro marítimo. A su vez destruyen el Fondo de la Marina Mercante, que era la fuente de financiamiento para las construcciones navales en astilleros nacionales. Uh-huh. A su vez intentan privatizar ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, que era la flota mercante del Estado, para lo cual, junto con Germán Abdala, Ángel Cadelli y otros compañeros también de Asociación Trabajadores del Estado, de fabricaciones militares, como el negro Jorge Acedo, como el petizo Miguel Peirano, que son cuadros que vienen del movimiento obrero, de fabricaciones militares, del plano estratégico de la defensa, que son con los que se pudo organizar una resistencia en la década del 90, porque en los 90 la embajada norteamericana había alineado toda la partidocracia demoliberal a su conducción política, y los radicales se sentaban, daban quórum, y el Partido Justicialista entregaba la obra de Perón, de Irigoyen, de Rosas y San Martín, en esas oscuras ceremonias que se dieron a principios de los 90. Entonces, Claro. no pudieron con ELMA porque no la lograron privatizar, logramos frenar la privatización, pero sin embargo se la dejó en proceso de liquidación, diluyéndola y malvendiendo sus barcos. Se vendieron los barcos por monedas para vaciar la empresa, se hizo un vaciamiento empresario. Y de hecho ELMA todavía está sujeta a liquidación, no existe más, pero además sigue como sujeta a liquidación. Entonces, esa es la situación que nos deja en los 90, junto con la privatización de 27 empresas del área de defensa, la cual encabezaba Astillero Río Santiago. Dentro de las 27 empresas está Somis, Altos Hornos Zapla, todas las fábricas militares, la Fray Luis Beltrán, la de Río Tercero, Río Cuarto, la fábrica naval de explosivos de Azul, etc. Junto con la producción de acero de Somis Altos Hornos Zapla, la Petroquímica General Mosconi, la Petroquímica Bahía Blanca y otras empresas estratégicas, que la mayoría se privatizaron y se destruyeron. Astillero derrota la privatización, pero se encuentra en una situación de entrega total. Entonces vos no tenés reserva de carga, no tenés mercado donde ejercer el flete, no tenés donde facturar, no tenés carga, no tenés el fondo de financiamiento para construir. Entonces Astillero se la tiene que rebuscar con una política propia para hacerse de laburo y que no se dé el cierre de la fábrica por inactividad. Entonces, a partir de ahí aparecen los proyectos de ley, transporte por agua con reserva de cargas y fondo de desarrollo de industria naval, que es el gravamen del 2% para, con un impuesto muy pequeño a las multinacionales del comercio exterior, a esos 7.000 millones de dólares nos daría un ingreso fiscal constante que en el tiempo se estabilizaría en lo que serían hoy unos 350 millones de dólares al año. Nosotros con ese ingreso fiscal y la cuota que requiere el barco, porque el 40% del barco es subsidio y el 60% del barco es crédito, toda la industria naval en el mundo está subsidiada. Sí. Y en la Argentina también debe ser subsidiada, si no, no hay industria naval nacional, si no hay subsidio, porque todos los países del mundo subsidian la industria naval porque es estratégica, porque es la que maneja el intercambio y el comercio exterior. Con eso nosotros podríamos fabricar entre 5 y 7 buques Panamax por año. Eso nos daría saturar la industria naval argentina actual, que está desguazada. Cerraron todos los astilleros privados. Las primeros cerraron las navieras, ¿no? Cuando cae ELMA, los tontos de la burguesía nacional creyeron que desaparecida la ELMA estatal se iban a comer el mercado de fletes. Craso error. Claro.
se los comieron las multinacionales. Entonces, al caerse a mar hasta mar del Beni Maruga, que eran navieras nacionales, los astilleros privados argentinos caen atrás porque no tienen a quién construirle los barcos. Entonces, ese es el tamaño del desastre. Todo eso hay que reactivarlo. Por ejemplo, empezando por la ribera sur del Riachuelo en Avellaneda, donde en Barracas al sur se encontró hasta los 90 el mayor centro de actividad naval del país. Astillero Río Santiago es el más grande, es el padre de la industria naval. Cumplió la tarea de ser el fundador de la industria naval de gran porte, que esa es la misión que le encomienda Perón, crear la marina mercante, la marina de guerra, la industria naval de gran porte y absorber en el tiempo la tecnología suficiente para poder fabricarse todo por sí mismo. Por eso llegamos a fabricar grandes motores diésel hasta la década del 80, que es la porción de mayor valor agregado del barco. Entonces, claro, en la destrucción que se dio, bueno, tenemos que ir al rescate de Sanín, Príncipe Menguipenco y Alianza, que eran 3 astilleros de pequeño, mediano y gran porte, que lograron niveles de excelencia también desde el ámbito privado. Eso hay que recuperarlo. Eso está en la ribera sur del Riachuelo, esperando argentinos patriotas que se hagan cargo de la conducción industrial de ese proceso. Pero para eso necesitamos los proyectos de ley que acabo de escribir, ¿no? Que dan mercado, que dan financiamiento y que permiten que la actividad prospere. Yendo por partes, entonces, esos proyectos de ley, ¿en qué situación están? ¿Cuál es la próxima instancia que se aguarda? ¿Los plazos? Desde el año 2002 hasta el día de la fecha tienen sucesivos estados parlamentarios. El último se lo dio Magdalena Sierra, diputada por la provincia de Buenos Aires, de Avellaneda. Y además el tercer proyecto de ley, ELMA 21, que es la creación de una empresa de líneas multimodales para ejercer el transporte desde una corporación estatal que nuclee los 4 modos, el aeronáutico, el carretero, el ferroviario y el naval, bajo una conducción centralizada desde el Estado. El diputado Grana y el diputado Correa le han dado estado parlamentario también. Entonces los proyectos tienen estado parlamentario, están esperados a ser tratados y además ejercen los 3 como trípode de la geopolítica argentina, porque aunque el tema de la marina mercante no sea muy difundido, eso no le quita el rol estratégico que tiene. La Argentina exporta el 92% de lo que produce y todo eso sale por barco. Entonces, si no tenés marina mercante, no manejas el intercambio y no podés defender los precios de tu producción en el extranjero. Por eso, todo el agite está puesto sobre las retenciones. Es hasta donde le da la cabeza a la clase política argentina. Hasta ahí. Ahora, los 7.000 palos verdes de flete, vos fijate, de los 7.000 palos verdes de flete, que bien que vendrían ahora, ¿no? No tener que pagar 7.000 millones de dólares y ejercer la mitad por tu parte, que son 3.500. ¿Qué te parece? Perdóname que justo ahí tengo un compañero, Mariano, que te quiere hacer una pregunta. Sí, Mariano. Buenas noches, Martín, ¿cómo andas? ¿Todo tranquilo? Buenas noches. Sí, yo te hago una pregunta. Esto de la reactivación de todos los astilleros, no solamente el de Río Santiago, sino todos los demás que estabas nombrando, que la verdad que se me fueron los nombres, también incitaría la reactivación de Altos Hornos Apla, la generación de acero y todas esas cosas, o es una sensación mía nada más. No, está bien la orientación política que planteás. Nosotros tenemos que poder fabricar chapa naval. La chapa de grado naval es una chapa que tiene una característica que es ser baja en carbono, baja en azufre y bajo en fósforo. Es un tipo de chapa que es de grado naval. La Argentina la compra en el extranjero, pero en la década del 70, Somisa había adquirido un tren de laminación a la Mitsubishi de Japón, para lo cual tener chapa ancha, porque la chapa naval, además de tener esa característica en su composición química, la chapa naval es ancha. Entonces, se pueden usar chapas, en vez de usar chapas de 1,5 metros por 3, como es lo que se consigue en el mercado argentino, poder usar chapas de 3 metros de ancho por 12. Eso te elimina 18 metros de soldadura en las uniones, ¿no? Entonces, ese tren de laminación se paralizó en la aduana
nunca se llegó a montar por operaciones políticas de las embajadas extranjeras en contra del desarrollo nacional, y cuando se privatiza Somisa a favor del grupo Techín, se roban el tren de laminación. Ah, se la roban, sí. Che, y en algún momento, en estos últimos, porque sabemos que hasta el 2001 fue todo un desconche, todo. Ahora, del 2001 para acá, ¿viste algún avance en estos gobiernos que pasaron? ¿O siempre quedó en la nada? El astillero Río Santiago, en términos de marina mercante y política naval, no ha habido ningún avance desde Menem. Hace 30 años que estamos paralizados. Y con una destrucción, no solamente paralizado, sino, excepto Río Santiago, todo lo demás ha sido destruido. Queda muy poco. Hay que volver a arrancar. Ahora, Río Santiago tiene que volver a ocupar el rol de padre de la industria naval, volviendo a refundar la actividad. Porque todos los trabajos que Astillero consiguió, los consiguió por la propia política que se dio, que son los trabajadores de Astillero Río Santiago, que son estos proyectos de ley, que son herramientas de ataque, no solo de resistencia frente al intento de privatización. Vos pensás que Astillero sigue bajo proceso de privatización. Hace 30 años que el Astillero está bajo proceso de privatización y nadie lo saca. El Astillero está metido dentro de una zona franca. Las zonas francas son enclaves de la geopolítica imperial, por lo cual se utilizan para acopiar valor agregado extranjero en tu propio territorio. Por ahí entra los productos de alto valor agregado que destruyen la industria nacional, el contrabando, el precio dumping y la merca que envenena a los argentinos. Entonces, son venenosas las zonas francas. Y al astillero se lo metió adentro de la zona franca y lo convirtieron en un extranjero en su propia tierra. Si el astillero tiene que comprarle un proveedor, o si el astillero tiene que venderle a un cliente, tiene que realizar una operación de comercio exterior. Claro, ¿Está? claro. Porque no está en territorio nacional, está en un territorio especial que es el de la zona franca. Eso es un crimen de lesa patria sin solución de continuidad que se viene ejerciendo con estulticia por parte de la clase política hace 30 años. Cuando lo que hay que hacer es sacarlo del listado de empresas a privatizar y sacarlo de la zona franca, porque los terrenos donde está la zona franca son terrenos robados al astillero Río Santiago, a las 230 hectáreas que tiene el astillero originalmente. Esto hay que corregirlo rápido, porque la situación es catastrófica de la fábrica en este momento. Vos pensás que en las reuniones que hubo de la actual conducción con Petróleos de Venezuela, que son las últimas 2 órdenes de compra que tiene el astillero Río Santiago por el buque Eva Perón y el Juan Azurduy, 2 buques tanque, producteros, no son de petróleo, permiten transportar destilados, naftas, fuel, diésel. Son barcos nuevos, modernos, tecnología 2006, caros. Es un clientazo PDVSA. PDVSA llegó a ser la 4ª petrolera del mundo y la primera reserva de petróleo del planeta Tierra. Es un clientazo y es excelente como pagador, porque es mejor cliente que la Armada Argentina inclusive. La actual conducción se reúne con PDVSA. Y PDVSA le dice, PDVSA Marina dice, nosotros ya pusimos 120 millones de dólares por 2 barcos que valían 56 millones de dólares cada uno. Y todavía no nos entregaron ni siquiera el primero. La Armada Argentina en el astillero manifiesta, tienen construcciones pendientes, como son las lanchas Lica, 2 lanchas de instrucción para cadetes muy pequeñas, que todavía están sin terminar. Están las gradas ocupadas, hay trabajo por hacer, y la fábrica sigue paralizada, desde la parálisis a partir del gobierno de María Eugenia Vidal. Entonces, esto hace que la Armada, que tiene trabajos pendientes en el astillero, que no lo termina entregando la fragata Libertad, que fue construida por Río Santiago, a los astilleros de Mar del Plata de Tetamanti. Ah, mira. Entonces, esta situación catastrófica para Río Santiago es inentendible cuando el astillero ha tomado una tarea
que es reparar 30 camas para el PAMI, siendo un astillero con 3.000 hombres, 3.000 trabajadores especializados, 800 máquinas herramientas, algunas muy grandes y pesadas, todas para mecánica de alta complejidad, 20 grúas de gran porte, 400 metros de largo de muelles para alistamiento y un dique seco con capacidad para 10.000 toneladas. Eso es el astillero. En algún momento fue el más grande de América Latina. Ahora, Lo ha pero eso dejado parece de ser. una tomada de pelo, o sea, con toda esa Y sí, capacidad y terminás haciendo eso. Ahora, perdóname, esto, ¿qué ministerio también puede empujar esto? Digo, porque obviamente también está interesada la parte de defensa, no solo una cuestión comercial, sino también por defensa también necesitas tener una flota importante y por lo menos hacer el mantenimiento, más la creación de nuevos buques y lo que fuera. ¿Quién más tiene que empujar esto como para poder sacarlo de ahí? ¿O los intereses son tan grandes que a pesar de tener un interés económico que puede ser para aprovechar los recursos del país por parte del gobierno y justamente tener ese ingreso, son tan altos lo que va por fuera o los que manejan o tienen los hilos de todo esto que lo tienen ahí todavía quieto y que no se puede desatar? ¿Hasta dónde pudiste avanzar vos? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo viene la mano en ese sentido? es que conflicto va a haber siempre con Río Santiago, porque el astillero Río Santiago es una respuesta geopolítica que da Perón frente a la geopolítica norteamericana finalizada la Segunda Guerra Mundial. Allá por el año 44, el Comité Especial de Posguerra de los norteamericanos manifiesta en su miembro informante de Hutchinson que la guerra les ha dado una enorme prosperidad vendiéndole armamento a todo el mundo. Los yanquis le vendieron armas a los alemanes, a los ingleses, a los franceses, a los italianos, a los japoneses, a quien quisiera comprar. Entonces, esa producción industrial de la muerte les generó pleno empleo en los hombres y en las mujeres que se sumaban al esfuerzo industrial. Para esa época Estados Unidos detentaba el 50% de la riqueza mundial, siendo apenas el 6% de la población. Hutchinson dice, cuando finalice la guerra, estas condiciones extraordinarias de la guerra, para ellos que entraron, no pelearon en su territorio, produjeron todo el tiempo y afinaron sus líneas de producción al máximo. Alemania tenía que pelear mientras la bombardeaban. Inglaterra tenía que pelear mientras la bombardeaban. En cambio, Estados Unidos, sus líneas de producción estaban súper aceitadas, en el máximo nivel de eficiencia, y entran a la guerra al final para pasar a cobrar. La guerra la ganan los rusos. Claro. En el campo de batalla. Y los yanquis la ganan en la televisión, años después. Entonces, vos pensás que los rusos pusieron 20 millones de seres humanos en esa guerra. Mientras que los norteamericanos pusieron menos de 400.000 caídos. Entonces, estas condiciones extraordinarias para ellos van a cesar. Cuando cesen, dice Hutchinson, nosotros tenemos que lograr invadir los mercados internos de los países mediante pactos financieros preexistentes que garanticen que la producción industrial norteamericana sea vendida a esos países. Perón advierte esto desde su consejo de posguerra y da una respuesta geopolítica clara, que no es retórica, es: en 1945 se produce el 17 de octubre, la alianza estratégica del pueblo trabajador con su líder. En el 46, Perón crea el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, para manejar el comercio exterior, y nacionaliza la banca. En el 47 crea el Plan Siderúrgico Argentino, Somisa. En el 48 crea el astillero Río Santiago para tener marina mercante y marina de guerra. En el 49 una nueva constitución. En 1950 la Comisión Nacional de Energía Atómica. En 1951 Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado. Esa es la respuesta geopolítica de Perón en términos industriales para defender el mercado interno bajo una concepción de nación y pueblo en armas que indica para nosotros en este siglo XXI los mismos términos, que es cada fuente de trabajo argentina, cada trabajador argentino es una usina de producción nacional que hay que defender
de la invasión extranjera, porque el imperialismo, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya no es solamente la ocupación del territorio por parte de una potencia extranjera, sino que la guerra se da en los mercados internacionales, la guerra es por las fuentes de trabajo, la guerra es por la producción y el valor agregado. Esos son los términos después de la Segunda Guerra. Entonces, esas respuestas de Perón lo tienen a Río Santiago como una de sus arietes de la defensa nacional para la defensa en el Atlántico Sur, como es la Marina de Guerra, pero también en los mercados internacionales con la flota mercante. Recordá que claro, Perón con los ingleses discute de estos términos, ¿no? Los ingleses compraban carne a $300 la tonelada. En el mercado de Chicago, en Estados Unidos, esa tonelada de carne cotizaba a $700. Perón les dice, bueno, ahora van a tener que pagar $600 la tonelada de carne argentina. Los ingleses dicen, de ninguna manera, eso es el doble de lo que vale. Y Perón les contesta, no, es la mitad de lo que ustedes pagan. Ahora, los ingleses dicen, así no compramos. Y Perón les responde, bueno, vamos a ver quién aguanta más. Ustedes que tienen el apetito o nuestra carne en buques de carga refrigerada. Donde vos no me querés comprar, pongo proa a Alemania, pongo proa a Rusia, pongo proa a España, meto proa a la patria grande, meto proa al África. A donde sea, la carne argentina va a ser vendida. Entonces, es el Imperio Británico. Sí, los dueños de los mares, también. Sin embargo, en esos términos con Perón los derrota. Sin tirar un tiro, pero los derrota. Impone las condiciones, Perón. No para someter a otros, sino a través de pactos bilaterales equilibrados con las naciones. Entonces, el comercio exterior argentino, a partir del IAPI, se realiza a través de pactos bilaterales y equilibrados. ¿Ustedes necesitan trigo? Muy bien, va a llegar el trigo, nosotros lo garantizamos. Nosotros necesitamos máquinas, herramientas o determinados insumos. Entonces, se pacta entre las naciones qué es lo conveniente a través de lotes económicos de transporte. Porque no se vende de a bolsa a la soja o el trigo, se vende de a barco. Entonces, un barco de 60.000 toneladas, bueno, ¿cuántos barcos de 60.000 toneladas me vas a mandar? Bueno, tantos. Y estos son los tiempos de entrega. Y lo mismo con lo que uno tiene que comprar en el extranjero. Una cosa es como en esta Argentina liberal keynesiana, completamente desregulada, las cámaras importadoras se hacen el picnic comprando basura en el extranjero y vendiéndola como si fuera la última maravilla de la tecnología. Sí, tal cual, eso ya lo roban sabemos, al argentino. Claro, Le roban al argentino. Ahora, si vos tenés la Marina Mercante y pactás con un pacto bilateral, pactás un tipo de compra, vos decís, bueno, yo voy a hacerme de máquinas herramientas. Bueno, estas son las características técnicas que necesito, estas son las calidades que estoy buscando, y a partir de ahí compro un lote completo. No de a una, de a 3, de a 5, de a 10, sino me hago de 30.000 tornos, 50.000 fresadoras, 100.000 máquinas, herramientas de distinto tipo, porque se trabaja en otra escala, que es la conveniente al país. Si no, maicito por maicito, los gringos no comen el maizal. Tal cual. Tal cual. Martín, la verdad que me apena tener que hacer un cierre acá, pero la verdad que la radio me está escribiendo por una cuestión de que también tiene una programación. Obviamente que lo vamos a seguir hablando esto. Es más, te propongo a vos si querés comentar de cómo sigue, de qué vamos a seguir hablando sobre esta temática, pero puntualmente el programa que viene, así ya lo tenemos en claro todos los que estamos acá conectados y están escuchando el programa, para que obviamente es un tema muy interesante que yo los invito a todos a que sigan escuchando este recorte. Después lo vamos a subir, vamos a hacer una nota y lo vamos a seguir haciendo sucesivamente con las otras intervenciones aquí de Martín. Hay muchos mensajes, la verdad que lamento no tener el tiempo de poder leer a todos, pero hay muchos comentarios de apoyo, de viva la patria, mucha gente que sigue esto de cerca, que la verdad que dicen acá,
Martín, por ejemplo, no trabaja en el astillero Río Santiago, es un argentino que tiene conciencia de que el astillero es vital para la soberanía argentina, así deberíamos defenderlo los 43 millones de argentinos, y sí, la verdad que obviamente, pero al mismo tiempo necesitas que te den la apertura a nivel político, que alguien tenga la decisión política de rescatar esos parlamentos, digamos que están, esos proyectos están de ley ahí y están ahí, pero falta alguien que los tome, ¿no? Esperemos que la verdad que esto se tome conciencia a nivel general, a nivel social, porque obviamente es lo único que hay que hacer, es visibilizarlo bien, de manera tal de poder lograr el objetivo, que aparte en definitiva es un beneficio para todos los argentinos. Pero te invito a vos, Martín, si podés vos comentar bien de qué vamos a estar hablando el próximo programa, si te parece, que lo vamos obviamente después a hacer un resumen para hacer la venta del programa que viene, de cómo vamos a seguir hablando este tema, y lamento no poder leer todos los mensajes, sepan entender la gente que está escuchando, pero por cuestiones de tiempo tenemos que entregar por lo menos el programa el día de hoy. Bueno, nosotros tenemos que salir de la actual catástrofe y parálisis del astillero, en la cual esas 30 camas con 17 operarios del gremio trabajando directamente, pero a lo cual le meten 33 jefes de empresa más 60 funcionarios de la política del municipio para hacer una campañita electoral, está procesando un promedio de 8 kilos por persona de acero. Si las camas pesan aproximadamente unos 30 kilos, todos los que están afectados han procesado 8 kilos por persona. Cuando el astillero tiene estándares de producción que tienen que estar en 70 horas de trabajo humano por tonelada y 200 horas de trabajo humano por tonelada, panel 70 horas y en cuerpos conformados para proa y popa de 200 horas de trabajo humano por tonelada. Entonces, vamos a tener que ir a recuperar una producción que exige más de 2.600 kilos por persona, porque estos son los altos niveles de producción que tiene la fábrica, que es lo que hay que recuperar. Entonces, esto es un dilema industrial que no solamente se le presenta a la actual conducción de la empresa, se le presenta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque la parálisis industrial lo va a terminar arrastrando también. Entonces, en la próxima emisión vamos a ver cómo las fuentes de alto valor agregado, como es el astillero Río Santiago, Comisión Nacional de Energía Atómica, fabricaciones militares, y lo que significa el Estado empresario argentino, es capaz de levantar la Argentina en un gobierno de 4 años, llegar al pleno empleo, 100% de la población económicamente activa con tarea real en la industria, sacar 4 millones de argentinos de la desocupación a partir de la acción de las empresas del Estado conduciendo el proceso económico general del país, y bajo su amparo las pequeñas y medianas empresas de todos los rubros y oficios que existen en la Argentina, proveyendo a las empresas del Estado con producto y servicio, bajo conducción de obra del Estado empresario, garantía de calidad de las empresas del Estado, Santiago, normas military de la NATO, Comisión de Energía Atómica, normas internacionales de la Organización Internacional de Energía Atómica, INVAP, North American Space Agency. Lo más complejo del mundo, que son esas 3 cosas, la Argentina las hace. Quien puede lo más, puede lo menos. Y si nosotros damos esa garantía de calidad y esa conducción de obra, podemos levantar la pyme a través de órdenes de compra directas del Estado empresario hacia ella, para que la pyme pueda levantarse y recuperarse del desastre que nos dejó Macri. Tal cual. La verdad que es muy claro en todo el concepto, por ahí hay mucha info junta, que es lo que veníamos hablando nosotros también fuera de aire. La verdad que un gustazo y un lujo el contacto. Vamos a seguir obviamente el lunes que viene. Si hay preguntas que los oyentes quieran dejar, les sugiero hacerlo al WhatsApp 1158784091 para no perdernos ninguna pregunta, porque aquí obviamente lo que van a estar viendo por ahí en distintos momentos es la repetición de este programa que se está emitiendo hoy lunes de 19 a 21 horas por www.radioconaguante.com.ar. Martín, quedamos entonces en compromiso para el lunes próximo. Vamos a tratar de arrancar un poquito antes, porque obviamente el tema es muy apasionante, hay mucha información, y la verdad que yo también, producción aparte de la radio, vamos a intentar hacer un contacto con el Ministerio de Defensa para ver también cuál es la visión desde ese lado
respecto de todo esto, porque también es interesante, ¿no? Escuchar todo, ¿para qué? Porque lo importante es hablar del tema. En definitiva, es poner el tema en conversación. Así es, y que cada uno exprese lo que piensa, lo que siente y lo que va a hacer, porque necesitamos claridad en el rumbo que la Argentina va a tomar. La pandemia en algún momento y el confinamiento van a finalizar, no se va a poder vivir para siempre así, gracias a Dios. Vamos a volver tarde o temprano a las calles, volveremos tarde o temprano a las calles nuevamente y necesitamos volver al trabajo, porque hoy cualquier argentino que tenía la suerte de tener un trabajo en blanco, aquellos que son el 40% apenas de la población económicamente activa que tenían un trabajo en blanco, hoy, aunque el sueldo lo cobren, empiezan a sentir lo que significa estar desocupado. Aquel que trabaja en negro y hoy no tiene laburo ni sueldo, antes tenía un trabajo en negro. Ahora vive la vida de un desocupado, donde todos los días son iguales, donde no se sabe cuándo descansar y cuándo hacer, donde la alienación es absoluta. Entonces, esta pandemia que sirva para la toma de conciencia de lo que es la terrible angustia del drama social argentino de encontrarse sin trabajo. La desocupación no es meramente la falta de trabajo, es la destrucción del ser, porque la persona que no tiene trabajo pierde algo de su propia existencia. Cuando al pobre uno le pregunta, ¿vos qué sos? ¿Usted quién es? Contesta con su oficio, costurera, soldador, tornero, carpintero. Y eso constituye inicialmente a la persona. Y la falta de trabajo aliena al argentino y destruye a la familia a la corta o a la larga. Eso sin duda, Martín, la verdad que es un eje fundamental, o sea, obviamente todo esto encierra algo mucho más profundo como lo que estás diciendo vos. Y bueno, agradecerte el contacto nuevamente, quedamos entonces en compromiso para la próxima semana, vamos a seguir abordando este tema y otros temas relacionados con esto y también trataremos de ver si podemos contactar con el Ministerio de Defensa para también ver qué es lo que opinan al respecto y ver también un poquito cómo viene la parte de defensa, porque también les incluye y les incumbe, y a todos nos incumbe desde esta perspectiva, que es justamente lo que se puede generar a través de la reactivación del astillero Río Santiago. Un gusto, Martín, te agradezco nuevamente, le agradezco a toda la gente que está del otro lado, agradezco a la radio porque nos excedimos nuevamente, no fue la intención, gracias Román por estar ahí del otro lado, Marian por hacer el aguante acá en la participación del programa. Nos vemos nuevamente el lunes que viene a las 19 horas por www.radioconaguante.com.ar. Recordamos también que este día jueves tenemos un formato mucho más light, que tratamos de acompañarlos a todos en cuarentena, justamente Hall en cuarentena, donde damos un poco de información, pero en una cuestión bastante más cotidiana, como en pantuflas, diríamos. Así que también los invitamos a que nos escuchen el día jueves por el Facebook Radio Con Aguante, el Facebook Hasta Acá Llegamos, va a ser de 19:30 a 20:30. Muchas gracias, hasta acá llegamos, como lo dice el programa, nos vemos el lunes que viene. Gracias a todos por estar del otro lado. Estábamos pensando. El mundo está gobernado por números fríos y materialistas. Pero a partir de este momento, en el territorio rebelde de la patria de las moscas, solo valen las palabras. Bienvenidas y bienvenidos a esta República Radial. Ernesto